Hola a todos, estamos aquí en otro vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 12, problemas de aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado. Determinación del ámbito de aplicación temporal de las normas de Derecho Internacional Privado. Problemas de derecho transitorio que pueden surgir, pues cambios de las normas de Derecho Internacional Privado de la Lex Fori, cuando una situación privada internacional regulada por una norma en conflicto pasa a ser regulada por una nueva norma que sustituye o deroga la anterior. O cambio en el derecho extranjero aplicable por la norma en conflicto del foro, cuando la modificación afecta a la norma del derecho internacional extranjero declarado aplicable por la norma en conflicto del foro. Sucesión en el tiempo de las normas reguladoras del foro. Las normas de derecho internacional privado del foro pueden planear problemas de derecho transitorio que se resolverán de acuerdo a las soluciones generales del ordenamiento jurídico español ofrezca en esta materia. Tanto las normas de conflicto como las normas materiales de derecho internacional privado se someten a las normas generales del foro. Concreción temporal del punto de conexión de las normas en conflicto. El conflicto móvil. Un conflicto móvil es un problema que se plantea por un cambio en las circunstancias que sirven para precisar el punto de conexión de una norma en conflicto de manera que una situación jurídica dada queda sometida sucesivamente a dos sistemas jurídicos diferentes. Se plantean varias soluciones, como son la aplicación de derecho transitorio del foro, la teoría de los derechos adquiridos y la aplicación de la última ley declarada competente. Es necesario estar al caso concreto, es decir, cada caso pues será distinto. Lo importante es atender a la naturaleza de la relación y a la distinción entre validez del acto y continuidad y el carácter de los efectos. La mejor solución es la preventiva. La sucesión en el tiempo del derecho material extranjero designado por la norma en conflicto del foro. El problema está en la solución de adoptar ante la modificación del derecho material extranjero declarado aplicable por la norma en conflicto del foro. La solución general está en la aplicación de las normas transitorias del ordenamiento reclamado. Las excepciones son, pues, cuando no se pueda conocer el alcance y contenido de la regla transitoria, cuando las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, hayan incorporado al contrato disposiciones extranjeras que seguirán siendo ley del contrato pese a las transformaciones que puedan sufrir con posterioridad, cuando el derecho transitorio de la lex causae sea manifiestamente contrario al orden público del foro y supuestos en que la situación litigiosa ha roto su vinculación con el ordenamiento jurídico externo antes de la modificación legislativa de este. La solución generalmente admitida es la de estar al derecho transitorio de la lex fori. Determinación del ámbito de aplicación material de las normas del derecho internacional privado. En un litigio con elemento extranjero, el juez, enfrentado a las posiciones de las partes, procede a la calificación. Es decir, hay tres pasos: definir el objeto del litigio y elegir la norma de derecho internacional privado aplicable, es decir, calificación del supuesto y sus problemas; determinar el punto de conexión, es decir, cuál es el domicilio o la nacionalidad, por ejemplo, para conocer el concreto ordenamiento jurídico que tenga que ser aplicable; y determinar dentro de ese ordenamiento qué parte del mismo es la destinada a regir la situación que se ha planteado en el litigio. Entonces, tenemos los pasos que sigue el juez, son calificación del supuesto y los problemas, el punto de conexión y dentro del ordenamiento qué parte de él es el que va a regir la situación dada. El problema de la calificación del supuesto de la norma. Cualquier litigio plantea al juez la necesidad de determinar qué norma ha de aplicar la cuestión planteada, es decir, analizar las pretensiones de las partes y los hechos en los que se basan e interpretar las normas para establecer bajo cuál de ellas se incluye el tema suscitado a las partes. A través del proceso calificatorio del juez elige la norma rectora de los problemas en litigio. En derecho internacional privado se plantean varios problemas, como pueden ser la dificultad de introducir en los supuestos de las normas de conflicto de un ordenamiento concreto situaciones configuradas en un sistema de derecho extranjero, es decir, conceptos e instituciones conformados de acuerdo con otro derecho que son desconocidos para el derecho español o que tengan contenido diferente. Así el juez procederá a conocer el significado de esas instituciones o conceptos, la extranjería de la situación que hace necesario acudir al derecho extranjero para obtenerlo. Es decir, por ejemplo, imaginemos una autoridad o una autoridad o una figura extranjera que no se da en el derecho español. El juez no lo conoce. ¿Qué tiene que hacer? Pues ir al derecho extranjero para ver qué tipo de autoridad es.
Y otro problema es los supuestos de las normas de conflicto no son generalmente fácticos, sino normativos. La calificación recae frecuentemente sobre conceptos jurídicos, no sobre hechos, que pueden ser extranjeros. La amplitud de los supuestos conlleva la dificultad de interpretación, ¿vale? Es decir, muchas veces el problema es normativo. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que no se entienden igual en español que en francés, que en italiano, que en japonés, entonces hay que ver también el contexto de la norma. El contexto, ya os digo, por ejemplo, pues es una figura, una autoridad que se dé en derecho extranjero y no se dé en derecho español. O una norma o el significado de una palabra en una norma, en una ley. La determinación del punto de conexión. Elegida la norma del derecho internacional privado aplicable, se concreta el punto de conexión que en el caso de las normas de conflicto nos conducirá al orden jurídico concreto que ha de ser aplicado. Se hace una distinción entre puntos de conexión fácticos y puntos de conexión jurídicos, que conlleva los problemas por los ordenamientos en presencia de distintos significados a concepto jurídico utilizado como punto de conexión, la concreción del mismo que plantee especiales dificultades o que sean puntos de conexión abiertos o flexibles. El conflicto de calificaciones. Seleccionada la norma de conflicto y determinado el punto de conexión, encontramos la legislación que ha sido designada como la más adecuada para resolver el problema planteado. Hay que individualizar las reglas concretas aplicables al supuesto que puedan surgir conflicto de calificaciones para calificar la norma reclamada. Cuando el tribunal del foro acude a la ley extranjera reclamada, lo hace para resolver el tema en litigio aplicando las normas extranjeras con independencia de la categoría jurídica a la que pertenecen en el ordenamiento en el que se insertan. Si el caso es suficientemente preciso, no hay problemas de calificación, es decir, a veces el supuesto es muy preciso, simplemente pues se califica conforme a la norma, pero otras veces no, por lo que sea, porque hay elementos extranjeros, elementos que no son comunes con el derecho español o lo que sea. Excepcionalmente, si el caso se ha planteado en términos amplios o hay más de dos conflictos o más de dos derechos reclamados, el papel del foro será mayor. El fraude de las normas de derecho internacional privado. La noción de fraude y su alcance en derecho internacional privado. Se trata de jugar con dos o más ordenamientos jurídicos con la finalidad de eludir las normas imperativas de uno de ellos, situándose al amparo de aquel que resulte más favorable. Es decir, pues hay varios ordenamientos jurídicos y yo considero que este me va a favorecer más, me es menos perjudicial, y para ello voy a evitar normas imperativas, que recordemos que, como hemos dicho en el tema anterior, que las normas imperativas son normas que deben cumplirse en todo el territorio de X estado, ¿vale? O X territorio. Solo se concibe respecto de normas en conflictos que utilicen conexiones susceptibles de ser modificadas materialmente por las partes, como nacionalidad, domicilio, lugar de los muebles o de los inmuebles, etc. El fraude de las normas de nacionalidad, tanto en la adquisición como en la pérdida o recuperación de la nacionalidad española. El Código Civil sanciona solo el artículo 24, el fraude de su adquisición. Fraude de las normas de extranjerías, que suele realizarse a través de fraude de las normas de nacionalidad y con la finalidad de evitar la aplicación de las primeras. Y fraude de las normas procesales de competencia, como por ejemplo cambiar el domicilio y la residencia a otro estado para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento si no se haya previsto en el reglamento del foro. La sanción del fraude de las normas de derecho internacional privado. Muy bien, está contemplado en los artículos 12.4 y 6.4 del Código Civil. Derecho aplicable. La manipulación de la conexión supone que bien la ley extranjera sea definitivamente aplicable, por lo que la sanción del fraude, si no es su aplicación, supone una excepción a la aplicación del derecho extranjero declarado aplicable de la norma en conflicto, o bien que lo sea el ordenamiento español. La sanción consiste en la no aplicación de este y en la aplicación de la ley extranjera que hubiera sido aplicable. También tenemos fraude de las normas de nacionalidad, pues nada, ahí tenemos que se sanciona con su pérdida los que por sentencia firme fueron declarados incursos en falsedad, ocultación o fraude. Y en el caso de fraude de normas de competencia judicial, la sanción viene dada por la ineficacia de en el foro de la decisión judicial extranjera denegando su reconocimiento. Cuestión preliminar en las relaciones jurídicas complejas.
El problema surge cuando el supuesto de la norma ha de determinarse conforme a otro ordenamiento jurídico. En derecho internacional privado suscita dos problemas distintos. Elección del sistema de derecho internacional privado que ha de ser aplicado en la cuestión incidental y posible armonización de los distintos derechos materiales a los que puede verse sometidas las diferentes cuestiones del supuesto. Problema común a todas las cuestiones prejudiciales de derecho internacional privado. Las cuestiones prejudiciales en el derecho internacional privado y el problema de la cuestión previa. El juez, enfrentado a una cuestión de tráfico externo y a una determinación de la norma material externa aplicable, encuentra en ella un concepto o una categoría jurídica que ha de ser determinada, ya que constituye la condición de aplicación de la norma reclamada. El problema de la cuestión previa consiste en la elección del sistema de derecho internacional privado conforme al cual ha de resolverse y en la posibilidad o no que se rija por un derecho internacional privado. Las condiciones son, pues, cuestión principal que ha de ser sometida a derecho extranjero, que para que exista la duda por el sistema de derecho internacional a elegir, la cuestión previa ha de ser resuelta según el sistema de derecho internacional privado del foro, por un derecho distinto a como lo sería según el derecho internacional privado la cuestión principal, y la solución material al problema ha de ser distinta según se aplique un derecho u otro. Si fuera la misma, pues es un falso problema, porque no hay ningún problema. El problema es cuando son varias soluciones. La cuestión prejudicial y la necesaria armonización de los distintos derechos. La armonización de distintos derechos materiales surge en toda cuestión prejudicial de derecho internacional privado. Se trata de armonizar dos normas materiales de sistemas jurídicos distintos, de la que una es condición de aplicación de la otra. En algunos casos esa armonización no es posible. Y ya está, hasta aquí el tema 12, espero que os haya quedado más o menos claro y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.